No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com. Y estamos de regreso con nuestro programa de hoy y vamos a hablar con José Fuentealba de interoperabilidad, eso. Todavía me cuesta, para que nos explique un poco más, súper interesante. Ya hablamos de lo importante que es tener la data, pero ahora, ¿qué hacemos con la data? Y cómo hacemos que eso nos genere un valor, ¿no? en nuestra compañía. Mira, ahí quizás, a ver, interoperabilidad es un concepto en sí más o menos sencillo, digamos. La idea es que, antes se decía, hagamos que los sistemas hablen entre ellos. O sea, que el sistema del ERP converse con el sistema de, no sé, de venta, con un sistema productivo, que aquellos distintos sistemas que tenemos dentro de una compañía sean capaces de intercambiar información y trabajar más coordinadamente. Pero claro, eso se vuelve un tema bastante más complejo, y quizás volviendo al ejemplo ese del data lake, donde trajimos los datos de la astronadura, trajimos los datos de la chancadora, los datos del camión, y uno después quiere hacer preguntas sencillas como, oye, de esta tronadura, ¿cuántos camiones salieron y llegaron a la chancadora? Chuta, y la respuesta de esa no es simple. Yo puedo decir cuántas tronaduras tuve. El sistema me lo entrega directo. ¿Cuántos camiones trabajaron? También lo sé. ¿Y cuántos estuvo chancando la chancadora? También lo sé. Pero no sé cuál fue el camión que recogió en la primera palada, digamos, de esa tronadura, y fue el primero que llegó a la chancadora. No lo sé porque no tengo conectados esos sistemas. De ahí empieza a pasar esto de, están los datos, pero no tengo la información. Porque ¿cuántos camiones fueron al botadero de esos? ¿Y cuántos camiones fueron a la chancadora? Y bueno, y era lo que yo tenía programado, ¿no? El camión con el material estéril, ¿se fue a la chancadora o se fue al botadero? Y ese tipo de preguntas no está la respuesta, y la respuesta para obtenerla a veces toma días o semanas o incluso meses. Y en ese proceso se pierde tiempo, se pierde capacidad de reacción, se pierde capacidad de gestión, y a veces simplemente no se obtiene. Entonces, una de las cosas que uno busca hacer es tratar de hacer, no necesariamente que hablen entre ellos los sistemas, sino que uno sea capaz de enlazar esa información. Saber que esa tronadura generó estos 3 camiones, y estos 3 camiones fueron a tal hora, hicieron tantos turnos, tantos viajes, tal porcentaje se fue a tal lado, tal porcentaje erróneamente se fue a la chancadora, quizás con material estéril, por ejemplo. Y claro, y con eso poder tomar acciones, corregir. Mire, ¿sabe qué fue tal operador que se equivocó? O estaba mal programada la carga, qué sé yo, no sé. Y tomar acciones de corrección. Ese tipo de cosas de interoperabilidad, cuando tú las miras punto a punto, parecieran detalles. O sea, pareciera, pero obvio, José, hay que conectar el camión con esto. Déjame que yo haga una cosita en el sistema del camión para que se conecte al sistema de la chancadora. Pero es que en realidad son 10 de esas. Y después de la chancadora hay que ir a la planta. Y de la planta tenemos que devolvernos al modelo de cubo. Porque hay que retroalimentar lo que realmente conseguimos de ese cubo. Ahora que lo abrimos, si sabemos lo que había dentro del cubo de tierra, sabemos y podemos replanificar, por ejemplo, la forma en que vamos a explotar, porque vamos entendiendo mejor cómo está el mineral dentro de la montaña. Eso se puede hacer, y los datos están. Pero lo que no está es la conectividad entre esos datos, la relación entre ellos, y la posibilidad de rápidamente, para las personas que están tomando las decisiones, poder usarlo. No me sirve de nada esa información 6 meses después. O me sirve de mucho menos. Quizás igual puedo tomar acciones, pero me sirve de mucho menos. Entonces la interoperabilidad de alguna manera busca eso, busca relacionar los datos, busca ofrecer eso como información para los tomadores de decisión, y no es un problema sencillo. Son muchas las fuentes de información, es mucha la diferencia de información, no es tan simple como decir, este fue el camión porque hay que conectarlo de cierta manera, a veces no es tan simple ni siquiera hacer la conexión entre los datos, entonces hay que usar algoritmos un poco más complejos, algunas cosas incluso predictivas para rellenar espacios faltantes. Hay que entender cuando los datos están malos y no corresponde la unión, y el dato viene malo y tiene problemas, y si yo lo junto con algo, puedo ocasionar errores aún mayores, digamos. La interoperabilidad busca eso, busca juntar información. Ejemplos de eso en otras industrias,
por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros tenemos en varios estados de Estados Unidos la información de los pacientes, la información clínica de las personas integrada, interoperada. Entonces, tú vas a un establecimiento y ese establecimiento de salud tiene toda tu información clínica, sin importar de dónde viene, digamos. Tú puedes haber paseado por 10 establecimientos más, la información de esos 10 establecimientos va a estar disponible para ese clínico para atenderte bien a ti, con toda tu información clínica. Eso no es sencillo de hacer, o sea, no es simple de hacer, no es un detalle, a eso me refiero. Entonces, un poco nosotros estamos orientados a eso, a generar plataformas, a tener esas herramientas para poder llegar a ese nivel de especialización para el manejo de datos. Y ahí yo creo que no es solo la herramienta, sino que también en términos del modelamiento de los datos hay que tener conocimiento, obviamente, del negocio. Por eso que aquí voy a estar siempre haciendo la conexión, porque creo que es súper importante cómo se generan ese modelamiento de datos y la forma de conectar entre los distintos, para que así la información se vea como un flujo, los datos se vean como un flujo coherente de tu negocio, ¿cierto? Y ese trabajo es no menor en términos de lo que se requiere para tener entonces una data que tú puedes aprovechar para hacer todos estos análisis. Y aquí también hay un cambio en la forma en cómo haces esos análisis, y de nuevo voy a ir al negocio, y entonces cómo empiezas a ver las operaciones tal vez más integradas para trabajar de otra forma, ¿cierto? Y tomar decisiones de manera más integral. Porque aquí te voy a llevar al lado de los sistemas. Nosotros, me imagino que tú estás como súper consciente de que aquí el enfoque reduccionista con el cual resolvíamos los problemas antes y hacíamos los modelos de optimización es lo que está detrás de esto y está cambiando. Estamos, ¿cierto?, hablando ahora de la teoría general de sistemas y vamos a sacar a todos nuestros próceres que han dado como origen a toda esta teoría para ir analizando estos sistemas complejos y viendo cómo hacerlos más eficientes. Entonces, no sé si las organizaciones están entendiendo, porque hablamos de la interoperabilidad, hablamos de los datos, pero nunca hablamos del cambio de paradigma, de lo que está detrás del manejo de la información y de cómo entonces vamos a ser mucho más eficientes. No sé si en eso ustedes perciben que se está entendiendo hacia dónde vamos con esta transformación. Fíjate que ahí hay distintos niveles de evolución, obviamente, en distintas personas y también en distintas industrias, ¿no? Hay industrias que por supuesto ya, que de alguna manera hace rato no les queda otra, por decirlo de alguna manera. Salud es una de ellas, digamos. O sea, no vamos a tener, si nosotros no eficientamos la atención en salud, no vamos a tener nunca suficientes médicos. O sea, eso no va a pasar. Y con el crecimiento de las enfermedades crónicas, o sea, hay un montón de cosas que tenemos que hacer para hacer mucho más eficiente y ahí es claro que no podemos poner más palas, ni podemos poner más perforadoras, ahí no se puede. Exactamente. No se puede. Entonces, de alguna manera eso quedó tan encerrado, por supuesto está mi versión de la historia, digamos, quedó tan encerrado que de alguna manera no le quedó otra y avanzó muy fuertemente en tratar de automatizar cosas, en tratar de llevarlas, y de alguna manera los clínicos, que son un poco los afectados, aún tienen algunos de ellos resistencia, y piensan que una máquina les puede quitar el trabajo. Tú rápidamente puedes mostrarle que en realidad lo que va a hacer es hacer que sea más eficiente su trabajo, y que sea capaz de tomar mejores decisiones más rápido, y no que alguien tome las decisiones por él, porque en lo clínico por lo menos es súper claro que si el diagnóstico no viene firmado por un médico, aunque sean 50 máquinas las que están detrás, eso no tiene ningún valor. Ahí finalmente el criterio del médico es el que manda de alguna manera. Y eso en minería yo diría que todavía le falta un poquitito, con todo respeto, digamos. Hay una mirada todavía un poquito temerosa, ¿eh? Parece una amenaza esto. Yo creo que ahí hay que también lo sentían los mismos operarios, yo estuve muy cerca de eso, los operarios que logran estar remotamente del camión, no querían bajarse del camión. Pero una vez que se sentaron en el container con aire acondicionado, con su compañero de trabajo al lado, en el escritorio al lado, con un cafecito caliente, les cambió la cara, digamos, con todo cariño, y le aumentó la seguridad y no tiene, además su físico, todo es mejor para ellos y para el negocio. Eso es un buen negocio, digamos. Pero al principio había temor de aquello. Entonces, yo diría que todavía estamos un poquito en ese proceso, y yo creo que todavía hay personas que sienten que la tecnología es una amenaza, quizás para la forma en que llevan su trabajo, sí, pero eso no significa que al cambiar la forma ellos tengan que perder o tengan que salir, sino que seguramente van a tener que adaptarse. Ahora, para todos es natural
no querer cambiar, digamos, esa es nuestra naturaleza, todos queremos seguir más o menos como estamos, en todo ámbito, digamos, y todos somos un poco así, digamos. Sí, yo te diría que hay todavía camino por recorrer en eso. Hay mucho camino en términos de lo cultural, de tomar el cambio. Incluso yo a veces me sorprendo un poco porque a veces como que no hay capacidad, están algunos operadores, por decirlo de alguna manera, algunos gestores están tan acostumbrados a tener las cosas en un informe que no se dan cuenta de lo versátil y poderoso que puede ser tener eso en algo electrónico que te permita navegarlo, mirarlo, graficarlo, compararlo con lo anterior en minutos. Y no tener que estar mirando un papel o un informe escrito que te dice lo que está ahí y anda a hacer una suma porque te va a costar media hora copiar los números en Excel para poder sumarlo, digamos. Ni hablar de comparaciones, ni hablar de escenarios de proyección, no hablar de nada de eso. O sea, de repente falta un poquito ahí de contacto quizás con un poco con la tecnología, como primer paso para poder apreciarla, por decirlo de alguna manera, y ver la potencialidad que ahí hay. Bueno, de hecho, con lo que comentaba Pamela adelante, esto de hacer un uso eficiente de los recursos, o sea, hacer súper eficiente la extracción aquí, podría generar más ganancias y esas ganancias o esos excedentes aprovecharlo para generar otro tipo de empresa y otro tipo de empleo. Y esa mirada más amplia de repente no se ve porque sabemos que vamos a ganar en un lugar o vamos a ganar puestos o la posibilidad de generar otros puestos de trabajo, pero vamos a perder algunos. Y eso es, yo creo que es lo difícil de estos procesos de cambio. Y que yo creo que, no sé si me quedo medio pegada a la imagen, pero sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahí quizás se pierdan algunos puestos, pero eso no, pucha, no sé cómo decirlo, pero claro, la persona que reparaba, no sé, zapatos, que hoy día ya son bastante menos que antes, claro, esos puestos se están perdiendo, por decirlo de alguna manera. Uno puede mirarlo románticamente y está bien, pero de alguna manera es parte de la evolución, digamos. Eso va a pasar con un montón de roles, por decirlo de alguna manera, pero eso no significa que la persona como tal, que el zapatero pierda su fuente laboral o su trabajo, no vamos a cerrar las cosas, digamos. Entonces seguramente eso va a permanecer durante el tiempo que esas personas, ese grupo de personas esté, pero además esa experiencia y ese trabajo es la fundación de lo que viene después. Quizás en una versión renovada, distinta, con un rol levemente distinto, pero yo no tengo duda que el operario que está hoy día en el container y no en la maquinaria, tiene una experiencia muy superior al que nació en el container y que va a estar operando desde ahí. Y yo creo que ahí hay otro cambio, digamos, hay otra cosa, que es apreciar de alguna manera ese conocimiento que está ahí y saber usarlo en aquellas cosas que vamos a automatizar. Y eso también es súper relevante, digamos. No, es decir, los sistemas expertos se llaman expertos por las personas expertas que estaban detrás de esos sistemas expertos. De algún lugar salió el conocimiento y para hacer ese. Claro que sí, claro que sí. Sí. Pame, no sé si tienes alguna otra pregunta, estamos así como medias justas de tiempo, pero sí. Y no, felicitarlo y para la claridad también a explicarnos a todos lo que significa esto. Yo creo que no es tan obvio y no es que lleve mucho tiempo tampoco en la industria. Entonces, muchas gracias por explicarnos y aclarar esos puntos. Uno tiene la sensación de que esto hace mucha falta, pero explicarlo de esa manera, ¿no es cierto? Y estar con la tranquilidad de que existe hoy día herramientas para hacerlo. Es súper bueno y reconfortante. Así que muchas gracias, José, por tu presentación hoy día. José, tal vez una última pregunta, dado que en el último hiciste referencia a esto de las capacidades. ¿Cómo estamos a nivel local? Porque a nivel internacional, todo lo que es el mundo del software, el mundo de los data, aquí ya el mundo de los data scientists está siendo altamente demandado. Yo he visto varios programas en las universidades, pero ¿estamos teniendo las capacidades locales suficientes o todavía nos falta mucho? Mira, mi mirada con eso es que los ingenieros chilenos, yo tengo mucho contacto con los ingenieros de software, me toca trabajar mucho ahí, obviamente. Yo te diría que los ingenieros chilenos en minería, en software, no sé, en tránsito, en construcción, son de los mejores del planeta. O sea, yo
Yo creo que ahí nos falta un poco quizás creernos más el cuento y confiar. Por supuesto que hay de todo, digamos, y eso pasa en todos los ámbitos, en todas las profesiones, y uno se encuentra con todo tipo de gente como en cualquier parte. Pero eso también pasa en todas partes. O sea, eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en Europa. Y yo te diría que nosotros en Chile, lo que nos ha pasado en minería, yo lo he visto también con colegas que trabajan aquí mucho más tiempo que yo en minería, se han desarrollado cosas muy potentes en Chile, pero se han explotado desde otros países. O sea, en Chile se fabricó, en Chile se diseñó, en Chile se piloteó, en Chile se explotó y después vino una empresa X de otro país que ni siquiera quiero mencionar, tomó eso y lo difundió por el mundo. y le fue muy bien. Y le fue muy bien. De hecho, te lo preguntaba porque justamente en algunas de las entrevistas acá tuvimos algunos emprendedores que estaban usando de plataforma en Australia para poder salir al mundo. Imagínate. Y eso que nosotros tenemos buenas capacidades y somos reconocidos en minería. Entonces creo que aquí, en el tema digital y minería, estamos perdiendo esa oportunidad de ser un polo o un referente a nivel internacional, porque obviamente esta es una industria que va a ser importante, o sea, va a seguir siendo importante. Necesitamos los minerales para todo, o sea, hasta el material lo tenemos desde los minerales. Entonces, yo creo que hay algo que nos falta ahí para impulsar más los emprendimientos de base tecnológica y donde efectivamente nos creamos el cuento de que lo podemos hacer al alero de la minería nacional. Y ahí yo creo que es un punto de atención que deberíamos empezar a impulsar mucho más. Sí, si me permite un comentario también haciendo un poco de autorreferencia hacia mi compañía, digamos. Bien. Por ejemplo, nuestra compañía decidió invertir en Chile para los temas de minería. Parece obvio mirado desde acá, digamos, y mirado desde allá quizás también, desde Boston, digamos, pero claro, ellos decidieron invertir acá porque éramos los referentes para toda la organización de mi compañía en el mundo. Éramos el país minero por historia, digamos, por excelencia. Entonces, bueno, desde allá, por favor, generen ustedes la oferta para el mundo minero y ellos decidieron invertir y trabajar con nosotros, digamos. Y eso significa traer gringos, trabajar en eso, etcétera, y invertir y potenciar aquello. Así que yo diría que eso también se puede hacer. Y la materia prima está en Chile. Hay que creerse un poco más el cuento. Buenísimo. Buena ingeniería, buenos desarrolladores, data para repartir, porque aquí sí que tenemos grandes operaciones mineras, así que tenemos grandes historias de minería que pueden ayudar a generar una minería más sostenible, porque no sé si va a ser. Ojalá avancemos rápido en eso. Entonces, bueno, te quiero agradecer el tiempo, estamos ya casi, que nos apuran por cerrar el capítulo, así que muchas gracias por haber estado acá con nosotros. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación, Nancy, Pamela. Gracias. Y ahí nos vamos a nuestra última pausa musical para volver entonces con el cierre del capítulo de hoy. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.